Enfoque funcionalista aplicado a la Iglesia como institución. Primero quiero hacer énfasis en que las instituciones, como bien se ha definido anteriormente, son las reglas de juego, normas o pautas de acción conocidas que rigen en nuestra sociedad y nos permiten coordinar nuestras acciones. Este enfoque supone que la estabilidad y duración de un sistema se explican por el adecuado funcionamiento de las estructuras que lo componen. He tomado la Iglesia, en específico la católica, como institución social, y es entendida por institución social por el hecho de haber sido creada por los hombres. Obviamente las instituciones que existen son creadas por el hombre, pero esta es en sentido espontáneo y de procesos largos que implican la elaboración de reglas y códigos que se han establecido en relación con el comportamiento y que han sido además aceptadas, y hoy día podemos ver fuertemente arraigada a la costumbre y a las tradiciones de las personas. Según Durkheim, la religión tiene una función social y esta puede reflejar una estructura de un grupo social desde varios puntos de vista y que esta a su vez se refuerce en los rituales. Para comenzar explicando la estructura y funcionamiento de la Iglesia Católica, quiero mencionar que la palabra iglesia viene del griego ecclesia, que significa asamblea, y católica del griego católicos, que significa universal. Y es que en este primer caso quiero explicarlo más adelante en los problemas que entiendo que tiene la Iglesia Católica en nuestros días. Entonces, ¿cómo se organiza y cuál es la estructura de la Iglesia? La Iglesia está dotada desde sus inicios de una organización propia y de un ordenamiento jurídico específico. Este sistema de derecho es comúnmente conocido como el derecho canónico, haciendo alusión a una de sus principales fuentes normativas. De hecho, el derecho canónico constituye sus propios tribunales, abogados, jurisprudencias. Además tiene dos códigos completamente articulados e incluso con principios generales de derecho. Por ejemplo, esta puede tener normas generales, normas aplicadas a los bienes temporales de la Iglesia, incluso las sanciones que puede aplicar la Iglesia y acerca de los procesos que la Iglesia debe llevar. La Iglesia Católica es una institución sumamente jerarquizada que es encabezada por el Papa y los obispos. Estos son considerados como los sucesores de los apóstoles y cada uno de estos rige los territorios siguiendo la ley canónica, teniendo a su cargo párrocos, sacerdotes, religiosos y laicos. Los cardenales tienen una función de elegir y asistir al Papa en la acción pastoral de la Iglesia y en la administración del Vaticano y la Curia Romana. Se suman además a la organización de la Iglesia Católica las congregaciones y órdenes religiosas, que si bien son parte integrante de la jerarquía eclesiástica, dependen del Papa y los obispos. Una de las partes más importantes de la Iglesia Católica en su ordenamiento y estructura es la Santa Sede en el campo internacional. Como atributo inherente a su naturaleza y conforme a la tradición y exigencias en la misión que tiene la Iglesia Católica en el mundo, se le ha admitido, conforme a su naturaleza, tradición y exigencias, la plena y exclusiva potestad y jurisdicción soberana sobre este territorio, en específico la Ciudad del Vaticano. Esto supone que no hay ninguna injerencia por parte del gobierno italiano que pueda intervenir en la Santa Sede. Otro aspecto importante en la estructura y el funcionamiento de la Iglesia Católica es el Instituto para las Obras de la Religión, también conocido como el IOR. Además de esto, se conoce como el Banco del Vaticano. Este fue fundado en 1492 con el propósito de conservar y administrar los bienes confinados al instituto por las personas jurídicas que tengan objetivos o actividades religiosas, además caritativas. Esto además le permite a la Santa Sede administrar sus recursos y sirve para financiar a la Iglesia con mayores necesidades económicas situadas en otros países que son más pobres. Ahora, otra pregunta que nos hace este enfoque: ¿qué funciones debe cumplir la Iglesia a favor de qué o quién? La Iglesia se supone que es apostólica porque es misionera y es católica porque es universal. Su misión es continuar expandiendo el Evangelio y seguir con la misión de Jesucristo. Entre la organización de sus funciones se puede encontrar la profética, litúrgica y real, que de manera superficial son las que se encargan de la evangelización, las que se dirigen hacia la promoción y orientación de las comunidades. Además, otro funcionamiento específico de la Iglesia es que cuando en una sociedad se permite algo que es claramente inmoral, la Iglesia debe hablar acerca de esto. Como por ejemplo, cuando la Iglesia se pronunció en contra del aborto y acerca de temas como el homosexualismo y los pecados.
Entonces, para finalizar con una de las preguntas que se cuestiona en el trabajo es ¿qué problema puedo encontrar yo? Primero, en la Iglesia Católica puedo encontrar que la educación como institución, por ejemplo, desde la guardería hasta la universidad, estos son instituciones por las cuales no podemos darnos el lujo de ignorar, ya que esto tiene influencia tanto en la vida de cada persona como en el funcionamiento de la sociedad, y están directamente relacionadas a esta institución. Pero por el contrario, esto no lo vemos en la institución de la Iglesia. Esto podría ser entendido en la Edad Media, ya que la Iglesia fue una institución vital para la sociedad. Esta daba sentido a los sistemas sociales, económicos y políticos, e incluso legitimizaba algunas estructuras de dominio, pero esto no lo vemos hoy en día. Otro de los problemas que puedo encontrar es que el principio de legitimidad de la Iglesia, el cual está dado por Dios. Esto es algo que no se puede comprobar y crea una inestabilidad en la Iglesia de hoy en día, sobre todo por los avances científicos y el conocimiento humano. El problema resulta al no tener su legitimidad dentro de la institución, sino fuera de ella, lo que podría entenderse como Dios, ya que todas las instituciones sociales deben legitimizarse por la actuación que tienen en la sociedad, debe ser fundamentada y justificada en la práctica, no en las realidades sociales ideologizadas como lo puede tener la institución de la Iglesia. Otro de los problemas que puedo encontrar en la Iglesia hoy en día es el institucionalismo. Cuando el elemento institucional es considerado como primario, se puede ver en la Iglesia una deformación de su verdadera naturaleza. Por ejemplo, el clericalismo, que ve a la jerarquía como la fuente de todo poder en la Iglesia, entendiendo esta como una pirámide en la que en la cúspide está ocupado por el Papa, los obispos y los sacerdotes, dejando prácticamente al resto del pueblo de Dios por debajo de ellos y en un rol meramente pasivo. Además, se entiende que el poder es solo de la Iglesia y el resto de los fieles no pasan a ningún campo donde puedan desplegar dicho poder en la institución religiosa. Además de esto, otro de los problemas es que en más de una ocasión se ha declarado que los fieles no tienen el privilegio de elegir entre las doctrinas de la Iglesia. Solo aquellas que les resulten aceptables no pueden hacerlo, sino que deben aceptar la autoridad de estas en su conjunto. Entonces podemos ver cómo desde hace mucho tiempo la historia ha estado librando una batalla contra el absolutismo. Además de esto, se puede apoyar en que ha existido siempre una fuerte relación entre los absolutistas y quienes aprueban una actitud mucho más constructiva hacia las enseñanzas religiosas, como lo podemos ver el ejemplo que fue en la época de la conquista. Entonces, como conclusión para este trabajo, espero que haya sido bastante claro la idea que tuve, que era demostrar cómo se organiza y cómo es la estructura de la Iglesia como tal, la Iglesia Católica, la Iglesia como institución, y cuáles deberían ser las funciones de la Iglesia,